Bienvenidos a todos a la reunión de entre semana. Como es costumbre, comenzaremos cantando una canción y después nos dirigiremos a Jehová en oración. La canción será la número 99, titulada Miles de fieles hermanos. Está basada en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10. Después, como decimos, comenzaremos con una oración a Jehová. Pues, como decíamos antes, bienvenidos a todos de nuevo a una reunión de entre semana. Cuando termine la reunión de hoy nos sentiremos muy animados y seguro que tendremos muchas razones para darle gracias a Jehová. ¿Por qué? Pues porque aprenderemos muchas cosas. Por ejemplo, en los tesoros de la Biblia veremos qué trabajos hacían los levitas en el antiguo Israel y veremos cómo su ejemplo nos ayuda hoy cuando trabajamos en la congregación. Destacaremos algunas lecciones de los capítulos 3 y 4 de Números y disfrutaremos de escuchar comentarios muy interesantes, con lecciones seguros muy prácticas para nosotros, para todos. Por otro lado, ¿te gustaría ser un buen lector de la Biblia? ¿Saber iniciar una buena conversación? ¿Hacer una revisita eficaz y conducir un estudio bíblico que llegue al corazón? Pues no te preocupes, porque vamos a ver algunos ejemplos hoy en las asignaciones de los estudiantes. Y por último, en la sección Nuestra vida cristiana, escucharemos un discurso muy, pero que muy animador, así que prestemos mucha atención, seguido del estudio bíblico de la congregación, en el que seguiremos aprendiendo y escarbando en detalles de ese precioso libro bíblico de Ezequiel. Así que, ya veis, tenemos mucho por delante de lo que disfrutar y seguro que al final nos sentiremos muy, pero que muy animados. La primera asignación que tendremos en los tesoros de la Biblia es, o está titulada Lo que hacían los levitas, y la presentará el hermano Daniel García. Daniel, te escuchamos con mucha atención. Una de las lecciones principales que nos enseña la creación es que Jehová, Él es un Dios de orden. Y no hay duda de que apreciamos mucho esta cualidad. La vida sería imposible si Jehová no manifestara esta cualidad. En los primeros capítulos del libro de Números vimos la semana pasada cómo Jehová manifestó ser ordenado cuando organizó a su pueblo en un campamento donde convivían más de 3 millones de personas. Pero en la lectura de esta semana hemos visto que Jehová no solamente se ha organizado él mismo, sino que además él espera que su pueblo
le adore de manera organizada, y esto a su vez resultó en muchísimos beneficios para la entera nación de Israel. Esta idea se hace muy evidente en el arreglo que Jehová establece con los levitas. ¿En qué consistía aquel arreglo? ¿Y qué principios nos son útiles en la congregación cristiana de hoy en día? Pues si buscamos juntos el relato de Números capítulo 3, los versículos del 11 al 13, veamos en qué consistía el arreglo. Números capítulo 3, versículos del 11 al 13, dice la Biblia: Jehová también le dijo a Moisés: Mira, yo por mi parte tomo a los levitas de entre los israelitas en vez de a todos los primogénitos de los israelitas. Los levitas serán míos, porque todos los primogénitos son míos. El día en el que maté a todos los primogénitos que había en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos de Israel, tanto hombres como animales. Ellos serán míos, yo soy Jehová. ¿Qué nos explican estos versículos? Pues seguramente nos viene a la mente el relato de la 10ª plaga de Egipto. ¿Recordáis cuando Jehová destruyó a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo al propio hijo de Faraón? Recordamos también que en aquella ocasión Jehová preservó con vida a los primogénitos de Israel. Lo lógico en aquella ocasión hubiera sido que Jehová hubiera apartado o santificado, como dice la parte final del versículo 13, aquellos primogénitos a los que salvó. Podría parecer lógico que Jehová hubiera utilizado aquellos primogénitos para algo relacionado con el servicio sagrado. Pero el relato nos ayuda a ver que Jehová no siempre actúa de acuerdo a la lógica humana. Y vemos en el versículo 12 que Jehová en esta ocasión decide hacer algo completamente diferente. Dice: tomo a los levitas de entre los israelitas en vez de a todos los primogénitos de los israelitas. Y por eso dice la parte final: los levitas pasaban a ser su propiedad. Interesante el arreglo. Jehová escoge a una sola tribu para todo lo relacionado con el servicio sagrado, y recordemos, a su vez permitiría que la entera nación de Israel pudiera adorarle de manera organizada. Cuando hablamos de los levitas, ¿de quién hablamos específicamente? Pues la lectura nos ayuda a ver que hablamos de 3 familias en particular. Hablamos de la familia de los hijos de Gersón, los hijos de Merari y los hijos de Coat. Entre los levitas también se encontraban los hijos de Aarón, pero quizás ya recordaremos que los hijos de Aarón habían sido apartados para que constituyeran el sacerdocio de Israel. ¿Qué asignación entonces Jehová daría a estas 3 familias de levitas? Pues si miramos en los siguientes versículos del capítulo 3, vemos las asignaciones que Jehová dio a cada una de estas 3 familias. Por ejemplo, versículos 25 y 26, leemos acerca de los hijos de Gersón. ¿Cuál era su asignación? Pues dice el versículo 25, cuidar de la tienda de reunión, tabernáculo, su tienda, su cubierta, la cortina, la entrada. Básicamente el tabernáculo y su tienda. Versículo 31, hablamos de los hijos de Coat. ¿Cuál era su responsabilidad? Dice, cuidar del arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios, todo lo que se usaba para servir en el lugar santo. Y ahora pensamos qué gran privilegio tenían los coatitas. Versículos 36 y 37. Allí leemos acerca de los hijos de Merari. ¿Cuál era su asignación? Pues dice de supervisar los armazones, las barras, las columnas del tabernáculo, las bases. En definitiva, ellos supervisaban lo que era la estructura del tabernáculo. Y ahora pensamos, ¿y por qué eran tan importantes estas tareas? Pues aquí es el momento de recordar que la nación de Israel en aquella época era una nación nómada, viajaba a la tierra prometida. Y por tanto, es apropiado si decimos que el tabernáculo era un templo móvil.
Si miramos la imagen que aparece en el artículo en el que se basa esta asignación, pensamos en la idea de que el campamento de Israel lo formaban 3 millones de personas. Y ahora pensemos que Jehová, o imaginemos que Jehová hubiera dejado las tareas que vemos en la imagen para que fueran fruto de la improvisación. Quizás alguien vendría por la mañana con la mejor intención, con el objetivo de ayudar a levantar y a desmontar el tabernáculo. Ahora otros, pues con la mejor intención también vendrían para ayudar a transportar esos materiales. Y ahora otros diferentes, pues tuvieran el objetivo de ayudar a montar el tabernáculo. ¿Cuál pensáis que habría sido el resultado? ¿No es cierto que seguramente habría habido confusión y que el resultado final no habría reflejado la santidad del lugar más importante del campamento israelita? Cada familia tenía su asignación. ¿Y cuál era la clave? Pues que cada uno debía apreciar su asignación y debía esforzarse por cumplirla a cabalidad. ¿Durante cuánto tiempo servirían los levitas de esta manera? Pues si pasamos al siguiente capítulo, en el capítulo 4, versículo 47, encontramos ahí este detalle. Dice la Biblia que ellos tenían de 30 a 50 años de edad y a todos se les dio la responsabilidad de servir y de llevar las cargas de la tienda de reunión. Aquí vemos que Jehová no solamente es un Dios de orden, sino también es amoroso. Dice la parte final que llevaban las cargas de la tienda de reunión. Es decir, su labor era una labor principalmente física. Y por eso era muy apropiado y muy amoroso que Jehová diera estas pautas. Nos beneficiamos nosotros, queridos hermanos, los que formamos parte de la congregación cristiana, de las pautas que Jehová dio a los levitas. Pues lo cierto es que sí. Y hacemos bien si pensamos en el hecho de que en la congregación cristiana, como en la nación de Israel, todos ocupamos un lugar. Y cuánto apreciamos el que podamos adorar a Jehová de manera organizada, de forma que podamos cumplir con nuestra principal asignación de predicar las buenas noticias del reino. Pero como hemos visto en la lectura de esta semana, no todos los varones de los levitas tenían la misma asignación. Y si seguimos este paralelo, observamos en la segunda fotografía, en la segunda imagen, cómo en la congregación cristiana, algunos hermanos, quizás con más experiencia, pues ellos atienden responsabilidades de peso, quizás relacionadas con la enseñanza, quizás relacionadas con la organización de la predicación. Pero también vemos en la imagen como otros hermanos atienden otras responsabilidades, podrían parecer quizás más mecánicas, como las publicaciones, atender los territorios y tantas otras asignaciones que hay en la congregación. El resto de la imagen aporta un detalle muy interesante, y es que gracias al trabajo de estos hermanos, podríamos decir como los levitas de la antigüedad, la entera congregación disfruta de prosperidad espiritual y vemos como la joven hermana sale con sus publicaciones lista para predicar. Hacemos bien, queridos hermanos, gracias por presentar la imagen. Hacemos bien en meditar en el ejemplo de los israelitas, en que Jehová a todos nos da diferentes asignaciones. Pero recordemos, ¿cuál es la clave? Pues la clave es que sin importar cuál sea nuestra asignación, Jehová valora muchísimo nuestros esfuerzos por cumplir con nuestra asignación siguiendo las pautas que Él nos da a través de su organización. Y el ejemplo de los levitas nos recuerda que cuando nos centramos en nuestra propia asignación, no en la asignación que Jehová le da a otro hermano, en nuestra propia asignación, pues hemos visto que resultan muchísimos beneficios para la entera congregación. Por eso valoremos nuestro lugar en la congregación y hagamos todo lo posible por cumplir a cabalidad cualquier asignación que Él nos dé. Pongamos siempre nuestro corazón y nuestra mente en, por supuesto, la principal asignación que Jehová nos da, que es la de predicar las buenas noticias del reino. Hermano García, muchísimas gracias por ese bonito discurso y también por la aplicación final, muy interesante. Ahora pasamos a la siguiente asignación, las perlas. Busquemos perlas escondidas. El hermano Samuel Vázquez nos ayudará a sacar partido de los capítulos 3 y 4 del libro bíblico de Números. Te escuchamos, Samuel.
Pues como comentaba el hermano Juan, vamos a dedicar los siguientes minutos a compartir las perlas espirituales que hemos encontrado en la lectura de esta semana. Y para ello vamos a comenzar leyendo el primer relato, que es Números 4:15. Así que si algún voluntario, por favor, podría leerlo. Hermano Espinosa, Jason. Cuando el campamento se traslade, Aarón y sus hijos deben terminar de cubrir el lugar santo y todo el equipo del lugar santo. Entonces los hijos de Coat entrarán para transportarlo, pero no deben tocar las cosas del lugar santo, porque si lo hacen, morirán. Esta es la responsabilidad que tienen los hijos de Coat en la tienda de reunión. Muy bien, muchas gracias. Pues la pregunta que nos hace la guía para este versículo es: ¿cuál es una manera en la que demostramos que tememos a Dios? Hermana Natalia, por favor. Pues al hacer las cosas como Él manda, si mostramos un profundo respeto por sus instrucciones y obedecemos, nos alejamos del pecado y de las repercusiones de no temerle. Aquí tenemos el ejemplo de cuando se trasladó el arca en un carruaje en vez de seguir las instrucciones de Jehová. Sabemos que la consecuencia de no hacerlo fue grave, ya que Uzá acabó muerto por agarrarla. Y es que en Números 4:15 claramente se decía que si se tocaba, morirían. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Hermano Secundino, por favor. Sí, es interesante aquí también enfatizar, no es solo cuestión de obedecer, porque al fin y al cabo, bueno, obedecían, estaban trasladando el arca, ¿no? Es seguir las instrucciones como Dios manda, es decir, obedezco, pero hago las cosas como Jehová me dice. Ahora es cuando Jehová bendice y evitamos los errores que se cometieron en aquel entonces. Muy bien, perfecto. Pues ahora es el momento en que podemos compartir las perlas espirituales que cada uno hemos encontrado. Por eso ahora la guía dice la siguiente pregunta: ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Tolosa. Pues en Números capítulo 3, versículos 6 en adelante, vemos como desde su establecimiento el trabajo de los levitas incluyó la idea de servir a los demás, ¿no? Dice el versículo 10: haz que la tribu de Leví se acerque y se ponga delante del sacerdote Aarón y ellos le servirán. Y dice que ese servicio, el versículo 7, lo harían hacia él y hacia todo el pueblo. Así que cuán apropiado es que no olvidemos en todo momento que cualquier privilegio de servicio que tengamos en la organización de Jehová es eso, es un privilegio de servicio, de servir a los demás. Muy bien, muchas gracias. Hermana Eliet. Sí, en el 3:10 Jehová dijo que quienes se acercaran al santuario sin tener autorización debían morir. Esto me recuerda la importancia de orar en el nombre de Jesús y no verlo como una simple fórmula al final de nuestras oraciones. De hecho, es el único medio para acercarnos a Jehová y para que Él nos escuche. Y además es una manera de demostrar que tenemos fe en Jesús, lo cual a su vez es un requisito para seguir viviendo. Muy bien, muchas gracias. Hermano JP Delgado. En Números 3, 25, 26, vemos ejemplos de servicios sagrados y algunos de ellos parecen muy sencillos, como el cuidado de las cuerdas de la tienda. Y esto me enseña que a veces tenemos tareas aparentemente sencillas en el salón del reino, como limpiar una ventana, pero eso no deja de ser un servicio sagrado a Jehová. Muy bien, así es. Hermana Vázquez. En el capítulo 3 hay una aparente discrepancia entre el número de levitas al hacer el censo. Pudiéramos pensar en un principio que fue un error de los escribas, pero al investigar un poquito el contexto y nuestras publicaciones vemos que no es así, que el propósito principal de este censo explica la diferencia de números. Así que esto nos anima no solo a no apresurarnos a concluir que hay errores de copia en la Biblia, sino también a no quedarnos en la superficie al leer la Biblia y profundizar nuestro estudio y meditación, lo que a su vez fortalecerá nuestra confianza en la palabra inspirada de Dios. Muy bien, muchas gracias también. Hermano Teruel.
Sí, al ver cómo estaba organizado las diversas labores dentro del pueblo de Israel, pues es fácil imaginar cómo quizás las 12 tribus podían envidiar en la labor de los levitas, o dentro de los levitas la labor de ser coactita, o dentro de los coactitas quién llevaba el arca del pacto y no el candelabro, o por qué no sacerdotes, o por qué no ser sumo sacerdote, o cuando eran sumo sacerdote, por qué no ser como Moisés, ¿no? Como le pasó a Aarón. Así que qué fácil para aquel tiempo es envidiar la labor de otros y qué fácil puede ser para nosotros compararnos y envidiar otras labores, pero la clave en servir felices a Jehová es que se centraran en lo que sí podían hacer cada uno de ellos y eso le hacía pues feliz en su servicio a Jehová y hoy podemos hacer lo mismo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo Barros. Es bonito ver cómo Jehová santifica a quienes hacen su voluntad y tenemos el ejemplo en el 3:12 de recoger a los levitas. Recordamos que Leví estuvo envuelto en una masacre junto con su hermano Siquem, pero esto no hizo que Jehová directamente rechazara por completo a todos los descendientes, sino que él lo santificó para él exclusivamente. Y esto nos anima porque sabemos que si nos arrepentimos y hacemos la voluntad de Jehová, poniéndolo en el centro de nuestra vida, Jehová puede perdonarnos, puede santificarnos y puede limpiar cualquier cosa que hayamos hecho. Y esto nos ayuda a seguir adelante. Muy bien, así es. Hermana Neri Juárez. En el capítulo 3, el versículo 12, Jehová le dice a Moisés que toma a los levitas de entre los israelitas en vez de a todos los primogénitos. Así vemos que cuando Jehová libró de la muerte a los primogénitos israelitas en Egipto, los santificó, es decir, los apartó para un servicio especial. Y lo lógico entonces era pensar que más adelante fueran ellos los que se encargaran del servicio del tabernáculo. Pero Jehová decidió sustituirlos por los levitas. ¿Qué podemos deducir de esta actuación? Pues que Jehová es un Dios ordenado y en su organización dispone de un lugar para cada uno y cada uno ocupa su lugar. Y ese lugar no siempre coincide con nuestras preferencias personales o con nuestra lógica. Muy bien. Hermano Alejandro Delgado. En los capítulos de esta semana vemos cómo los israelitas trabajaron juntos para hacer el tabernáculo, para desmontarlo, para llevarlo de un sitio a otro, cuando viajaban por el desierto. Y cuando ya existía el templo, también los israelitas cantaron, tocaron juntos hermosas canciones, ¿no? Para alabar a Jehová. Vemos que los siervos de Jehová siempre han podido hacer estas cosas porque siempre han estado unidos, siempre han trabajado juntos, lo cual nos enseña la importancia que tiene la unidad dentro del pueblo de Jehová. Muy bien, así es. Hermana Rosy Teso. En el capítulo 3, versículo 4, nos habla acerca de cuando murieron 2 de los hijos de Aarón porque ofrecieron fuego no autorizado delante de Jehová. Y aquí encontramos una advertencia contra la presunción, ya que si tenemos algún privilegio especial, pues no debemos de permitir que eso nos haga tener una opinión demasiado elevada de nosotros mismos, porque al final eso es peligroso, ya que perdemos o podemos perder la aprobación de Jehová. Así es. Bien. Hermano Juan G. Ruiz. En el capítulo 3 de Levítico muestra que los hijos de Leví, a diferencia de las otras tribus que podían vivir juntas, Jehová le asignó unos al norte, otros al este, otros al sur. No podían elegir dónde acampar, sino que Jehová eligió dónde. Y me recordaba pues, el ejemplo de hermanos que se están adaptando también a reestructuraciones en las congregaciones y donde es Jehová quien decide dónde tiene que ir cada parte de la familia, quizás a veces quedan divididas, pero aún así pues se mantienen fieles. Muy bien. Y un último comentario. Hermano Teso. Hablando un poco más de los coatitas, destaquemos un poco el esfuerzo que tenían que hacer. Eran prácticamente los primeros que entraban en el tabernáculo para desmontarlo, bueno, para cargar los utensilios más preciados, los soportaban en sus hombros, mientras el resto de levitas desmontaban todo el tabernáculo y el patio. Ahora transportaban todo eso, seguían cargando los objetos en sus hombros, llegaban a destino, tenían que esperar a que todo el mundo montara todo y ahora ellos podían depositar allí los objetos.
qué tiempo, qué esfuerzo. Los demás podían trasladarlo en carros, ellos no podían hacer eso. Y pensemos también en las familias que tenían que trasladar los objetos que los varones no podían porque estaban cargando otros, ¿no? Eso destaca el enorme esfuerzo que hacían y que sin duda valoraban su privilegio de servir a Jehová. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por la buena participación e investigación. Muchas gracias, hermano Vázquez, por tu buena asignación y también nos ha encantado escuchar los comentarios de los que han participado. La siguiente asignación es la lectura de la Biblia. Estará a cargo del hermano JP Delgado y él leerá Números capítulo 4, versículos del 34 al 49. Te escuchamos, JP. Entonces Moisés, Aarón y los jefes del pueblo registraron a los hijos de los coatitas según sus familias y según su casa paterna, a todos los que tenían de 30 a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. El total de los varones registrados según sus familias fue de 2.750. Estos son los que fueron registrados de las familias de los coatitas, todos los que servían en la tienda de reunión. Moisés y Aarón los registraron de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés. Los hijos de Gersón fueron registrados según sus familias y según su casa paterna, todos los que tenían de 30 a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. El total de los varones registrados según sus familias y según su casa paterna fue de 2.630. Este fue el registro de las familias de los hijos de Gersón, de todos los que servían en la tienda de reunión. Moisés y Aarón hicieron que los registraran por orden de Jehová. Los hijos de Merari fueron registrados según sus familias y según su casa paterna, todos los que tenían de 30 a 50 años de edad y que estaban en el grupo asignado a servir en la tienda de reunión. El total de los varones registrados según sus familias fue de 3.200. Este fue el registro de las familias de los hijos de Merari, a quienes Moisés y Aarón registraron de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés. Moisés, Aarón y los jefes de Israel registraron a todos esos levitas según sus familias y según sus casas paternas. Ellos tenían de 30 a 50 años de edad y a todos se les dio la responsabilidad de servir y de llevar las cargas de la tienda de reunión. El total de los varones registrados fue de 8.580. Ellos fueron registrados de acuerdo con la orden de Jehová mediante Moisés, cada uno según su servicio asignado y según lo que debía transportar. Fueron registrados tal como Jehová le había mandado a Moisés. JP, muchas gracias por tu buena lectura. Hemos disfrutado mucho de escucharte. De verdad que has leído muy bien. Tenías el punto a trabajar en la lección 5 del folleto Maestros, leer con exactitud. Y la verdad es que lo hiciste muy bien. No era una lectura fácil porque había nombres que no estamos acostumbrados a pronunciar en nuestro día a día. Hablaba de un registro, edades, cantidades, años. Y a veces leer todo eso y leerlo tal cual está puesto es muy difícil. Pero tú lo hiciste muy bien. Se notaba que no era la primera vez que la leías, sino que la has hecho varias veces posiblemente. Y esa es una de las claves para leer con exactitud. Dice el folleto Maestros que la clave no es solo leer todo lo que está escrito, eso hay que hacerlo, sino también agrupar las palabras de manera que suene coherente lo que se está leyendo, ¿no? Respetando los signos de puntuación, haciendo pausas, etc. Y tú todo eso lo hiciste muy bien. Por eso, mientras leías, te pudimos seguir con facilidad y entender de qué iba la lectura. Muchas gracias por tu buena lectura. Entramos ahora en la sección Seamos mejores maestros. La primera conversación la presentarán nuestras hermanas Noemí Delgado y Neri Juárez. Veamos qué idea para conversar ha usado Noemí y qué objeción vence en su asignación. Hola, tía. Hombre, Noemí, ay, qué guapa te veo, ¿cómo estás? Estoy bien, cuidándome. Y te llamo también para saber cómo has pasado la semana. Pues como tú, cuidándome mucho y también con la esperanza de que esto mejore.
Ah, qué bien. Sigue así, cuídate, ¿sí? Pero pienso que a todo el mundo le gustaría ver que las cosas van mejorando. En las noticias es solo lo que veo. Las personas incluso están luchando para que las cosas mejoren. Tía, ¿piensas que las protestas nos pueden ayudar de alguna manera? No, yo creo que no. Yo veo el mundo tan revuelto, Noemí, que esto, como no sea por intervención divina, no veo solución. Yo pienso como tú, tía. Pero, ¿sabes? ¿Ya viste en la Biblia lo que dice la palabra de Dios, donde Él promete arreglar todos los problemas del mundo? Sí, ya veo por dónde vas, ya veo por dónde vas. Y la verdad es que tú eres religiosa, yo creo en Dios y respeto tus creencias, pero en cuanto al futuro, lo que tú piensas y lo que yo pienso, pues es muy diferente, porque yo no sigo ninguna religión, ¿sabes? Lo sé, gracias por tu sinceridad, sí. Sé que amas a Dios, yo también amo a Dios. Y mira, aunque tengamos creencias diferentes, tanto tú como yo oramos a Dios. Y las dos deseamos que Dios nos escuche. Eso ¿Sabes? Tienes una Biblia. ¿Sabes dónde dice Dios que nos escucha cuando hablamos con Él? Pues no lo sé porque yo no conozco la Biblia y es que cuando he intentado acercarme a ella la veo tan complicada que francamente te digo que no sé. Sin problemas. Si quieres, puedes leer en tu propia Biblia. Sé que tienes una Biblia. Lo que dice el Salmo 65, verso 2. En mi Biblia dice así: a ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Ah, mira, pues la verdad es que me alegra saber que lo que yo estoy haciendo, pues lo aprueba la Biblia. Mira, y ha sido un texto que no ha sido difícil de entender. Gracias, Noemí, guapa. Sí, mira que ahora tía conoces ya por lo menos un texto en la Biblia que enseña que Dios de verdad escucha lo que le pedimos. Muy bien. Sí, la verdad es que agradezco que me enseñes estas cosas, pero mira, te tengo que dejar ahora. Hablamos en otro momento, ¿vale? Porque es que he hecho un pedido y creo que me están llamando a la puerta ya para recogerlo. Pero Ah, hablamos, sí. ¿eh? Sí, sin problemas. Estoy contenta de saber que hablas con Dios y si quieres, si puedes, te llamo la próxima semana para saber cómo estás y ya me cuentas sobre qué cosas hablas con Dios cuando le haces oraciones, ¿vale? Vale, muy bien. Cuídate mucho, ¿eh? Hasta Hasta luego. pronto. Pues muchísimas gracias a las dos por esta buena asignación. La verdad es que hemos disfrutado mucho de escucharos y también el desarrollo de la asignación. Ha sido muy interesante, Noemí, cómo venciste la objeción. Ella te habló de sus creencias y en lugar de enfrentarte con ella en ese sentido, le dijiste, aunque tengamos creencias diferentes, y eso fue un buen puente para ahora tener un pensamiento positivo, ¿no? Y eso estuvo muy bien. También tenías para trabajar en el punto de hablar con naturalidad. Dice el folleto Maestros en la lección 2, sea usted mismo. Y eso fue lo que tú hiciste. Todo el rato con una sonrisa, una cara que transmitía amabilidad, simpatía, sentimientos o cosas agradables. De hecho, es lo que dice ahí, ¿no? En el primer punto dice que la clave es prepararse bien y orar a Jehová. ¿Por qué? Pues porque si no, uno podría estar tan pendiente de lo que tiene que decir que eso le hiciera sentirse agarrotado, serio, casi pensando en lugar de transmitir o hablar de corazón a corazón. Por eso fue muy bonito que incluso cuando ella te puso la objeción, la puso con una sonrisa. Seguro porque la estabas contagiando, ¿no? Así que eso se consigue al hablar con naturalidad. Muchas gracias a las dos, ¿eh? Hemos disfrutado mucho de escucharos. Ahora damos paso a la siguiente asignación, la revisita. La presentará la hermana Débora Delgado con la ayuda de Ashley Lisaso. Veamos también qué idea para conversar han usado ellas, la hermana Delgado, concretamente, y qué publicación del kit de enseñanza ofrece. Os escuchamos. ¿Qué tal, Ashley? ¿Te gustó la tarjetita que te hizo la niña? La verdad es que como familia queríamos darte las gracias porque la niña está comiendo súper bien en el comedor, llega muy contenta a casa y la verdad que estás mostrando mucha paciencia con ella. Sí, muchísimas gracias, me ha encantado. La verdad es que la niña es buenísima. Y ya te dije el otro día que me parece increíble los buenos modales que tiene. Y también algo que me parece muy curioso es que todos los días está haciendo la oración antes de comer.
Pues te agradezco mucho que me lo digas, Ashley. La verdad es que tanto su padre como yo nos esforzamos mucho por enseñarle buenos modales, por inculcarle valores. Y como familia, pues la verdad que tenemos la costumbre de orar a Dios no solo antes de comer, sino siempre, le hemos enseñado que siempre que ella lo necesite, puede hacer una oración. Pero, ¿qué cosas puede pedir una niña tan pequeñita, no? ¿Es que le enseñáis oraciones de memoria o cómo lo hacéis? Pues no, la verdad es que no. Procuramos esforzarnos por seguir el modelo que Jesús puso, ¿no? Cuando Él estuvo en la tierra, es verdad que Él enseñó a sus apóstoles a orar, les puso el modelo de la oración del Padre Nuestro, que seguramente tú conoces. Sin embargo, aunque es verdad que esa oración quedó registrada en la Biblia, pero unos versículos antes, justamente ahí Jesús dijo que no repitieran siempre las mismas cosas. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos oraciones, pues seguimos ese patrón o esa guía, pero no decimos las mismas cosas repetidas veces. Así que procuramos tener en cuenta otros factores que dice la Biblia. Por ejemplo, uno que encontramos en 1 de Juan 5:14. ¿Qué te parece si te lo mando por el WhatsApp? Vale. Y tú misma, si te apetece, puedes leerlo. Vale. Te lo mando y me avisas cuando te llegue. Perfecto. ¿Te llegó? Sí, aquí lo tengo. Dice... ¿Lo puedes leer, por favor? Vale. Esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escucha. Muy bien, muchas gracias, Ashley. ¿Notaste por qué cosas podemos pedirle a Dios en oración? Pues no sé, dice cosas de acuerdo con su voluntad. Exactamente. Pues eso es lo que le hemos inculcado a la niña, ¿no? A que cuando haga una oración a Dios, pues hable con Él como si fuera su amigo. Así que le dé gracias por las cosas que le da. Si ella cree que ha hecho algo mal, pues también que le pida perdón. Si quiere pedirle por su familia, por sus amigos o cualquier preocupación que tenga, pues que hable con Dios en oración. ¿Qué te parece este tipo de oraciones, Ashley? Pues si te digo la verdad, lo que me parece increíble es que la niña tan pequeñita tenga tanta fe en que alguien le está escuchando. Es cierto, te entiendo perfectamente, pero mira, lo que nos ha ayudado a nosotros es estudiar la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia tenemos sobradas razones para saber que Dios nos escucha cuando nos dirigimos a Él en oración y que incluso en muchísimas ocasiones Él nos responde. Pero como veo que este tema es un tema que te llama la atención, me gustaría mandarte por WhatsApp el enlace de una de nuestras revistas, La Atalaya, que se titula precisamente ¿Sirve de algo orar? Creo que te va a gustar mucho leer este artículo y ya otro día que venga por aquí me comentas qué te ha parecido, ¿vale? Genial. Vale, pues le voy a echar un vistacillo. Gracias. Pues vale, Ashley, muchas gracias. Pues muchas gracias a las dos también por la asignación. La verdad es que el desarrollo ha sido magnífico y la manera de presentarla también, ¿eh? Débora, nos ha encantado escucharte. Tenías, por ejemplo, a trabajar en la lección 15 del folleto Maestros, hablar con convicción, y lo has hecho muy bien. La convicción a veces se podría malinterpretar con decir las cosas con autoridad, de manera brusca o arrogante. Quizá podías haberle dicho, mira, no, es que es mi hija y yo con mi hija tengo derecho, pero tú no hiciste eso. La trataste con dulzura, pero convencida de lo que decías. Me gustó mucho una frase que usaste al decir, procuramos esforzarnos por seguir el modelo de Jesús, por lo tanto, esa frase demuestra mucha convicción, tú estás muy segura. Y es lo que dice el folleto Maestros. La idea es, como dice el primer punto, intentar expresar las ideas con sencillez y en pocas palabras. Luego, de nuevo, la preparación es clave. No leer palabra por palabra lo que uno dice, sino utilizar fórmulas como las que tú has usado para transmitir esa convicción, para transmitir tu convicción interna en lo que estás diciendo. Y eso hizo que también que lo contagiaras a la persona con la que hablabas. Una asignación y un desarrollo magnífico. Muchísimas gracias, de verdad, por esa buena asignación. Damos paso ahora a la siguiente asignación. Hablamos a la última. Concretamente, tendremos a nuestras hermanas Eliel León y Natalia García. Y para seguir el desarrollo del curso bíblico podemos buscar en el folleto Buenas Noticias la lección 12, el párrafo 8. Así que os escuchamos con mucha atención. Bueno, Natalia, pues hasta ahora en esta lección hemos visto 3 pasos que debemos dar para acercarnos a Dios. ¿Te acuerdas de cada uno? Sí, es orar, reunirnos con la congregación y leer la Biblia. Excelente, muy bien. Pues ahora vamos a ver qué beneficios obtenemos cuando nos acercamos a Dios. ¿Puedes leer el último párrafo, por favor? Sí.
Dice, Jehová se interesa por quienes lo aman, es capaz de protegerlos de cualquier cosa que ponga en peligro su fe y su esperanza de vida eterna. Los previene contra conductas que amenazan su salud y felicidad y les enseña cuál es el mejor modo de vivir. De acuerdo con lo que acabas de leer, ¿qué hace Jehová por quienes lo aman y lo buscan? Pues se interesa por ellos y los protege. Vamos a ver cómo apoya la Biblia esa idea en lo que dice Salmo 73, 27 y 28, el texto que está ahí. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, dice, es un hecho que los que se quedan lejos de ti morirán. Acabarás con todos los que infielmente te abandonan. Pero en mi caso, acercarme a Dios es bueno para mí. He hecho del Señor soberano Jehová mi refugio para declarar todas tus obras. Ay, Eliez, no entiendo muy bien lo que dice aquí en el versículo 27. ¿Quiénes morirán? ¿Quiénes van a morir? Sí, muy buena pregunta, Natalia. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás al aire libre y de pronto se desata una tormenta muy, muy fuerte. ¿Qué tendrías que hacer para mantenerte a salvo? Pues tendría que buscar refugio y quedarme allí. Bueno, el versículo 28 que acabas de leer dice que nuestro refugio es Jehová. Pero si nos alejamos de él, ¿qué podría pasarnos? Claro, estaríamos desprotegidos y podríamos sufrir las consecuencias, ¿no? Exactamente. Jehová es un Padre cariñoso y quiere lo mejor para nosotros. Por eso establece ciertos límites o normas de conducta que nos libran de muchos problemas. Pero como indica el párrafo que leíste, si nos salimos de esos límites, pondríamos en peligro nuestra salud y nuestra felicidad. Y además, podríamos perder algo que es todavía más valioso. Eso lo encontramos en Santiago 4:4, que es el otro texto que está allí, ¿verdad? Te lo voy a leer. Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios. Entonces, si tratamos de encajar en el mundo de Satanás, un mundo que no respeta a Jehová ni sigue las normas bíblicas, ¿en qué nos convertiríamos? Claro, en enemigos de Dios. ¿Te imaginas? Pero Jehová no quiere eso. Él quiere que seamos sus amigos. ¿Y de verdad podemos ser amigos de Dios, Eliez? Bueno, vamos a ver la invitación que nos hace la Biblia en el versículo 8 de Santiago 4, ese mismo libro, Santiago 4:8. ¿Lo puedes leer tú, por favor? Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. Cuando decidiste estudiar la Biblia, diste un paso, te acercaste a Jehová. ¿Sientes que ahora conoces mejor a Jehová? Claro, yo no sabía nada antes. ¿Has visto la respuesta a tus oraciones en lo que estás aprendiendo? Sí, la verdad es que sí. Qué bonito. ¿Y sabes por qué? Porque tú te acercaste a Jehová y Él se está acercando a ti. Y poco a poco esa relación se va a fortalecer hasta convertirse en una amistad muy valiosa, la mejor amistad que puedes tener. Y ahora, ¿qué crees que te ayudaría a fortalecer más tu relación con Dios? Pues yo creo que quizás debería o me hace falta leer un poco más la Biblia. Sí, bueno, ¿qué te parece si te propones leer un capítulo de la Biblia todos los días? ¿Te parece razonable? Buena idea, un capítulo. Voy a intentarlo, Eliez. Muy bien. Pues muchísimas gracias a las dos. La verdad es que ha sido un estudio modelo, por así decirlo, ¿no? El desarrollo ha sido magnífico, Eliez. Muchas gracias a las dos. Concretamente, has puesto en práctica muy bien lo que dice la lección 13, que habla precisamente de resaltar el valor práctico cuando se enseña a otra persona las verdades de la Biblia. Y dice, del resumen, ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer con la información. Tú eso lo hiciste de manera magistral, no solo por el desarrollo de la asignación, sino que al final le pusiste ese objetivo que casi lo dijo ella misma,
el de leer la Biblia cada día, ¿verdad? Así que estuvo muy bien. Utilizaste algunas fórmulas muy interesantes, como por ejemplo, ¿sientes que has visto ahora que, o qué piensas sobre, o qué te ayudaría? Preguntas de ese estilo hacen que la persona saque lo que tiene en su interior. Y eso te sirve a ti para ver, o te ha servido a ti para ver en qué necesita la persona aplicar lo que está aprendiendo. Así que lo hiciste muy bien. Y también estuvo muy bien el contacto visual, aunque la tenías en la pantalla, no estabas distraída o no estabas mirando todo el rato unas notas o el libro, sino que la mirabas a ella para que viera que la aplicación también es para ella, ¿no? Se establecía ahí esa bonita conexión entre las dos. Muchas gracias a las dos por vuestra asignación. Y en definitiva, gracias a todos los que habéis participado porque hemos disfrutado de magníficas asignaciones que nos convierten o nos hacen ser un poquito mejores maestros. Pasamos ahora a la siguiente parte de nuestra reunión, la sección Nuestra vida cristiana. Para hacerlo, invitamos a todos a cantar con entusiasmo la canción número 67, titulada Predica la palabra, y está basada en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 2, canción número 67. Pues entramos en la sección Nuestra vida cristiana y a continuación tendremos un discurso muy animador basado en el informe de servicio anual, como se detalla en la guía de actividades. Estará presentado por el hermano Carlos Arturo León. Los ojos radiantes llenan de alegría el corazón y una buena noticia revitaliza los huesos. Estas palabras escritas en Proverbios capítulo 15, versículo 30, nos recuerdan el ánimo que podemos recibir cuando escuchamos buenos informes sobre el progreso de la obra del reino. Enterarnos de los logros y el éxito en la predicación nos fortalece y nos motiva a participar más de lleno en el ministerio. El año de servicio 2020 trajo desafíos nunca antes vistos debido a la pandemia. Sin embargo, la manera de enfrentarse a ellos dejó claro que Jehová sigue respaldando su obra y que sus siervos están decididos a mantenerse leales y unidos. A continuación, hermanos, compartiré con todos ustedes el anuncio que envía la sucursal de España para las congregaciones con relación a la actividad realizada durante el año de servicio 2020. Sin duda será muy animador. Informe de servicio anual.
El pasado año de servicio fue memorable por muchos motivos. Por ejemplo, hemos visto la señal de los últimos días acercarse a un punto culminante. La predicación de las buenas noticias del reino de Dios, una característica importante de la señal, siguió avanzando pese a desafíos sin precedentes. Nos alegra compartir con ustedes algunos datos animadores del informe mundial de los testigos de Jehová del año de servicio 2020. El máximo de publicadores fue de 8.695.808. Aunque durante parte del año no fue posible participar en la predicación pública, muchos mejoraron sus habilidades en la predicación por teléfono, por carta y de manera informal. Como resultado, dedicamos 1.669.901.531 horas a la predicación. Y tuvimos el placer de ver a 241.994 personas bautizarse en símbolo de su dedicación a Jehová. Además, la asistencia a la conmemoración fue de 17.844.773 personas. Estos datos muestran claramente que con la ayuda y bendición de Jehová, cumplimos con éxito nuestra comisión de predicar las buenas noticias del reino por todo el mundo. Encontrarán otros aspectos destacados del informe en jw.org y en JW Library, la biblioteca en línea Watchtower y Watchtower Library. Los felicitamos a todos, hermanos, por su aguante, fidelidad y amor fraternal. Pueden estar seguros de que Jehová valora mucho su servicio fiel y de que el próximo año seguirá dándoles las fuerzas necesarias para aguantar con todo con paciencia y felicidad. Sin duda, la sucursal nos ha enviado un informe muy animador. Y escuchar experiencias sobresalientes en el servicio a Jehová siempre motivan y animan a continuar adelante en nuestro ministerio. Por ello, a continuación, efectuaré 2 entrevistas. Y al escucharlas, veremos los buenos resultados que han tenido nuestros hermanos a pesar de la adversidad. En primer término, entrevistaré a nuestro hermano Pablo Barros. Hermano Pablo, poco antes de la pandemia, tuviste una experiencia interesante al predicar de casa en casa. ¿Puedes relatarnos brevemente lo ocurrido? Pues sí, como dijiste, predicando de casa en casa, llamamos a un interfono y justo en el segundo interfono nos atendió un joven. Le dijimos que estábamos dando un mensaje breve, positivo sobre la Biblia e inmediatamente nos dejó pasar y allí conocimos a este joven. Le hicimos la pregunta del mes, le leímos el texto bíblico y como vimos ese interés que tenía sobre estos temas espirituales, decidimos mostrarle el vídeo por qué estudiar. Y para nuestra sorpresa, justo al acabar el vídeo, cuando se menciona lo de los cursos bíblicos, nos interrumpe y nos dice, espera, que eso es lo que hice hace 2 días. Claro, nuestra reacción al principio fue de incredulidad, pero inmediatamente concretamos para hacer la revisita. Qué interesante. Y al efectuar la revisita, hermano Pablo, ¿qué detalle interesante les hizo saber este joven? Pues hablando de su vida, llegó a contarnos cómo llegó a nuestro sitio web, a jw.org, y fue bastante curioso. Resulta que él estaba hablando con su jefe porque quería hacer cambios en su vida y quería leer la Biblia. Y este jefe suyo, que resulta ser de una religión evangelista, le dice que si quería aprender la Biblia de verdad, lo que tenía que hacer era hablar con un testigo de Jehová. Eso sí, que si iba por ahí, iba a tener que hacer todo lo que le dijéramos. Pero eso le pareció suficiente para buscarnos en internet y de hecho encontró nuestro sitio web y rellenó el formulario. Él no tenía ni idea que íbamos a llegar 2 días después, nosotros tampoco teníamos idea de lo que había pasado, pero sin duda los ángeles sí que lo sabían y nos llevó hasta encontrar a esta persona.
Así es, Pablo, qué interesante, qué bonito. Ahora, al comenzar la pandemia, ¿qué planes llevaste a cabo para seguir alimentando el interés de este joven? Pues fue bastante complicado porque con la pandemia es verdad que él había progresado bien, iba a las reuniones, pero cuando empezó la pandemia su empleo lo perdió y posteriormente tuvo que mudarse a su ciudad natal, que es a unos 500 kilómetros de distancia de donde lo encontramos. Y claro, eso supuso varios problemas emocionales para él, depresiones inclusive, y ciertas circunstancias que evitaron poder continuar con el curso bíblico. Sin embargo, yo trataba de hablar con él regularmente mediante WhatsApp o mediante teléfono, enviándole textos animadores, artículos interesantes, y es verdad, actualmente pues ha estabilizado un poco más su vida y a pesar de las circunstancias y de la distancia, pues seguimos en comunicación. Y yo sigo orando a Jehová para que pueda reanudar el estudio alguna vez y siga ayudándolo a conocerlo más y más. Y si es su voluntad, estoy convencido de que eso es lo que va a pasar. Seguro que sí, hermano Pablo. Estamos convencidos de ello y seguro que Jehová utilizará su clase angelical para apoyarte y que puedas retomar rápidamente ese curso bíblico. Muchas gracias por compartir tu experiencia. A continuación, entrevistaré a nuestro hermano Juan Jesús Ruiz. Hermano Ruiz, meses antes de la pandemia, tuviste una experiencia con un señor de nacionalidad polaca. ¿Puedes relatarnos brevemente lo ocurrido? Pues sí, antes de que comenzara la pandemia, un señor de nacionalidad polaca empezó a asistir a las reuniones en la congregación donde yo me reunía, en una congregación española, aunque su idioma materno no es el español, es el polaco. Y lo hizo así porque la congregación polaca estaba a 56 kilómetros de donde él vive. Por ello buscó el Salón del Reino más cercano y comenzó a asistir a las reuniones. Desde el primer día que asistió nos sentamos juntos en la reunión, pero no conseguí empezar un estudio con él en ese momento. Después entonces se estalló la pandemia. Al comenzar esta adversidad, hermano Ruiz, ¿qué planes llevaste a cabo para seguir alimentando el interés de esta persona? Pues le ayudé a instalarse Zoom para que pudiera asistir a las reuniones y le ofrecí de nuevo el estudio bíblico y para mi sorpresa, pues allá por marzo aceptó. En ese momento, y dado que las distancias ya no eran un problema, pues busqué a un hermano de la congregación polaca y desde los primeros estudios ya empezó a acompañarme y desde los primeros estudios el estudio se hizo en polaco. Esto le hizo a este señor pues entender mejor conceptos profundos de los que ya habíamos hablado, pero le hizo entenderlos mejor y empezó a asistir a las reuniones en polaco, pues ya la distancia ya no era ningún problema. Así que a pesar de que nos vemos ante una adversidad y ciertas limitaciones, contrario a lo que pudiéramos pensar, pues con las herramientas que tenemos podemos convertir una situación desfavorable o desafiante en una situación positiva y dar avance a la predicación. Muy bien, ese es un punto de vista muy bueno que queremos todos adoptar. Ahora, hermano Ruiz, ¿cuáles han sido las bendiciones de que este señor reciba el curso bíblico en su idioma materno? Pues además de poder estar alimentándose bien, al poco tiempo su pareja y la hermana de su pareja empezaron a unirse al estudio y empezaron a participar en polaco. Y ahora mismo tanto ellas como una prima también de la familia han empezado a estudiar la Biblia, así que los 4 están estudiando la Biblia con hermanos de la congregación polaca y asistiendo a las reuniones. Este fruto pues, hubiera sido difícil si hubiéramos seguido dando el estudio en español, pero gracias a aprovechar que ahora las distancias no son un problema y las herramientas que tenemos, pues gracias a eso esta familia está creciendo en la verdad y progresando. Qué bonito, hermano Ruiz. Muchas gracias por compartir tu bonita experiencia y estamos seguros de que Jehová seguirá ayudando a este grupo de personas de origen polaco a que puedan conocer su propósito. En este último año de servicio, los testigos de Jehová de todo el mundo hemos demostrado ser leales y valientes. Gracias al respaldo de Jehová, la organización pudo presentar la traducción del Nuevo Mundo en más idiomas.
El cuerpo gobernante ha presentado informes animadores que nos han motivado a afrontar con valor la adversidad. Hemos podido celebrar una conmemoración singular. Continuamos reuniéndonos remotamente por videoconferencia. Por primera vez en la historia, el programa de la Asamblea Regional se vio por Internet y pudimos escuchar los discursos de los miembros del cuerpo gobernante y sus ayudantes. Todas estas noticias destacadas del año de servicio 2020 producen en nosotros lo registrado en Proverbios capítulo 25, versículo 25, donde la Biblia dice: como agua fresca para un alma cansada, así es una buena noticia de una tierra lejana. Sigamos pues, hermanos, contribuyendo a que el propósito de Jehová se lleve a cabo mediante participar felizmente y con alegría en nuestro ministerio. Pues hermano León, muchas gracias por este jarro de agua fresca que nos has dado. Han sido magníficas noticias y muy animadoras, de verdad. Y también las experiencias. Muchas gracias por compartirlas con nosotros. Ahora damos paso al estudio bíblico de la congregación. Concretamente analizaremos la sección 2, capítulo 5, párrafos del 1 al 8, y también veremos un vídeo introductorio y estará a cargo de nuestro hermano Secundino Nogal, y el lector será el hermano Alejandro Delgado. Pues queridos hermanos, como os ha bien dicho, pues hoy empezamos la sección 2, una sección que tendrá 4 capítulos que iremos analizando. El tema de esa sección 2 es «Contaminaste mi santuario», una expresión que aparece en Ezequiel capítulo 5, versículo 11, y el tema general, la adoración pura se había contaminado. Y arrancaremos con el capítulo 5, tiene el título «Ve las cosas malas y detestables que están haciendo». Y también se extrae de Ezequiel capítulo 8, versículo 9. La idea principal de lo que vamos a ver en este capítulo es, como bien se expresa, ¿no?, la degradación espiritual y moral de Judá, una nación que se volvió apóstata. Pero bueno, ya que empezamos capítulo, hay un vídeo introductorio muy interesante, vamos a escucharlo. Jehová amaba y cuidaba a los israelitas. Eran su posesión valiosa. Pero ¿cómo le pagaron ellos ese amor? Adorando a dioses falsos en ese templo que llevaba el nombre de Dios. Así le rompieron el corazón y mancharon la reputación de Jehová. ¿Por qué cayó Israel tan bajo? ¿Qué podemos aprender de la profecía de Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén? Esas preguntas se contestarán en la sección 2 del libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Esta sección está basada en Ezequiel 5:11 y se titula Contaminaste mi santuario. El primer capítulo de esta sección se centra en la decadencia espiritual y moral de la Judá apóstata. Ezequiel conocía a fondo la ley de Moisés. Sabía lo que implicaba darle a Jehová adoración pura. Pero las cosas que vio en el templo de Jerusalén escandalizarían a cualquier siervo fiel de Jehová. Busquemos ahora Ezequiel capítulo 8, versículo 9, y veamos qué dice. Y me dijo, entra y ve las cosas malas y detestables que están haciendo ahí. Este pasaje se estudiará en el capítulo 5. Ve las cosas malas y detestables que están haciendo. Al estudiar este capítulo, busque la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que Jehová tiene derecho a exigir de sus siervos? ¿Y qué puede hacer usted para estar a la altura de lo que Él exige? ¿Cómo demostró Israel que se había contaminado en sentido espiritual? ¿Cómo puede usted mantenerse espiritualmente puro? ¿Y por qué está usted resuelto a permanecer moralmente puro? Al estudiar esta información, pregúntese, ¿qué tentaciones debo rechazar
si quiero permanecer espiritualmente puro. Tenga la seguridad de que Jehová le dará las fuerzas que usted necesita para resistir cualquier tentación o abandonar cualquier hábito impuro. Pero solo si permanecemos puros, podremos darle a Jehová lo que Él se merece: adoración pura. Bueno, pues una introducción muy interesante, expectante también, y tenerlo en mente nos va a venir bien, ¿no? Pues nos ayudará a reflexionar en las preguntas que el hermano planteaba. Bueno, pues hoy vamos a arrancar con algunas ideas. Nuestro lector va a ser nuestro hermano Alejandro Delgado. Si por favor nos lees los párrafos del 1 al 3. Como el profeta Ezequiel era hijo de un sacerdote, conocía a fondo la ley de Moisés. También estaba familiarizado con el templo de Jerusalén y con la adoración pura que se le tendría que dar allí a Jehová. Pero ahora, en el año 612 antes de nuestra era, está ocurriendo algo en el templo que escandalizaría a cualquier judío fiel, incluido Ezequiel. Jehová quiere que Ezequiel vea las cosas lamentables que están sucediendo en el templo para que se lo cuente a los ancianos de Judá, judíos desterrados que estaban reunidos en su casa. Por medio del Espíritu Santo, Jehová hace que Ezequiel tenga una visión. En esa visión, Ezequiel es trasladado desde su casa en Tel Aviv, cerca del río Quebar, en Babilonia, hasta Jerusalén, que está a cientos de kilómetros en dirección oeste. Jehová lleva al profeta justamente al templo, a la puerta norte del patio interior, y desde allí le hace un recorrido por todo el templo. Claro, todo esto mediante una visión. Ezequiel ve entonces 4 escenas espantosas que muestran una nación arruinada por completo en sentido espiritual. ¿Qué ha pasado con la adoración pura de Jehová? ¿Y qué significado tiene esa visión para nosotros en la actualidad? Acompañemos a Ezequiel por el templo, pero antes vamos a ver lo que Jehová legítimamente espera de quienes lo adoran. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a leer Ezequiel capítulo 8 del 1 al 4. ¿Alguien que le gustaría leérnoslo? Hermano Samuel Vázquez, por favor. Dice: en el 6.º año, en el 6.º mes, en el día 5 del mes, cuando estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, allí la mano del Señor soberano Jehová me tomó. Mientras miraba, vi una figura que tenía la apariencia del fuego. Debajo de lo que parecía ser su cintura había fuego, y de su cintura hacia arriba tenía un aspecto resplandeciente, como el del electro. Entonces él extendió lo que parecía ser una mano y me agarró por un mechón de la cabeza, y un espíritu me llevó entre la tierra y los cielos, y me trasladó a Jerusalén por medio de las visiones de Dios, a la entrada de la puerta interior que da al norte, donde estaba el símbolo idolátrico de celos que provocaba celos. Y resulta que allí estaba la gloria del Dios de Israel. Era como la visión que había tenido en la llanura. Muchas gracias. Así ya tenemos el marco de circunstancias. Y dice la pregunta: ¿qué quiere Jehová que vea Ezequiel en el templo de Jerusalén y por qué? Y podemos incluir en los comentarios lo que se menciona, ¿no?, en la introducción de la sección 2. Pues empezamos con la hermana Natalia, por favor. Pues quería que viera mediante una visión lo que estaba sucediendo en el templo, y así podría explicarle a los ancianos de Judá lo lamentable y escandalosa situación que estaba pasando, algo que parece que él, por su crianza, al conocer bien la ley, le asombraría lo alejado que estaba de la adoración pura y cómo manchaba la reputación de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo Barros. Y mediante visiones Jehová le enseña estas 4 escenas espantosas que, como bien se ha comentado, mostraban que la nación estaba ya idolatrando, estaba arruinando por completo su moralidad, su espiritualidad, etc. Y Jehová se lo dejó claro con estas visiones para que él lo viera y se lo pudiera contar a esos ancianos. Eso es. Muchas gracias. Hermano Ángel Teso.
Interesante ese detalle que quisiera Jehová que los ancianos de Judá, que estaban ya exiliados, algunos de ellos allí en Babilonia, estuvieran al tanto de lo que estaba ocurriendo en su querida ciudad de Jerusalén, ¿no? Eso demuestra cuánto Jehová apreciaba a su pueblo, cuánto los amaba y lo que en el futuro podían esperar de él. Eso es. Muchas gracias. Hermano Daniel García. Y llama la atención que Jehová quería que lo viera. Se lo podría haber explicado, pero no, él quiso que lo viera y por eso usó estas visiones, ¿no? Cuando vemos la imagen, pues realmente nos llama la atención. Quizás si nos lo dicen, no tiene el mismo impacto. Y por eso quizás nos recuerda también la importancia de usar ayudas visuales. Jehová las ha utilizado y nosotros también queremos hacerlo. Eso es. Gracias, hermana Neri Juárez. Y es interesante que Jehová haya escogido a Ezequiel para hacerle ver esta visión, porque Ezequiel era hijo de un sacerdote que conocía a fondo la ley de Jehová, estaba familiarizado con el templo de Jerusalén y con la adoración pura que se tendría que dar allí. Y esto está de acuerdo con lo que dice Malaquías 2:7, como los labios de un sacerdote deben proteger el conocimiento y en su boca el pueblo tiene que buscar la ley. Así era una persona que podía estar muy sensible a las barbaridades que se estaban haciendo. Muy bien, muchas gracias. Pensando un poco en las palabras de introducción a la sección 2, se plantean preguntas muy interesantes. No sé si queréis comentar algunas de ellas que trataremos a través de esos 4 capítulos. Hermana Damaris Vázquez. Pues las dos que se plantean es qué ha pasado con la adoración pura de Jehová y qué significado tiene esa visión para nosotros en la actualidad. Muchas gracias. Hermana Ashley Lisaso. Sí, también vemos en esas palabras que Jehová les había cuidado muchísimo a los israelitas, pero ahora ellos se lo estaban pagando, manchando su reputación y rompiéndole el corazón. Así que podemos ver en la imagen reflejado cómo Israel cayó tan bajo y también qué podemos aprender de estas profecías de Ezequiel. Muy bien, muchas gracias. Si vais a la sección 2, pasáis una página para atrás, donde explica un poco lo que vamos a ver. Ahí también se plantean algunas cuestiones de interés. Lo que es el preámbulo a la sección 2. Hermana Débora Delgado. Por ejemplo, pregunta ¿por qué cayó Israel tan bajo? ¿Qué podemos aprender de las profecías de Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén? ¿Y qué lecciones extraeremos de la relación de Israel con las naciones vecinas? Muy bien, son ideas muy interesantes, particularmente esta primera. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios, que vio todo lo que vio, llegara a esto? Bueno, seguimos. Vamos ahora con esta idea. Soy un Dios que exige devoción exclusiva. Leamos el 4, por favor. Unos 900 años antes del tiempo de Ezequiel, Jehová explicó claramente lo que exige de aquellos que lo adoran. En el segundo de los 10 mandamientos les dijo a los israelitas: yo, Jehová, tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Al decir devoción exclusiva, Jehová dio a entender que no iba a tolerar que se adorara a ningún otro Dios. Como vimos en el capítulo 2 de este libro, el primer requisito de la adoración pura es que Jehová sea el destinatario de nuestra devoción. Sus adoradores tienen que ponerlo a Él en primer lugar en la vida. En otras palabras, Jehová espera que quienes lo adoran se mantengan limpios en sentido espiritual y no mezclen la adoración verdadera con la falsa. En el año 1513 antes de nuestra era, los israelitas accedieron con gusto a formar parte del pacto de la ley. Al hacer esto, se comprometieron a darle a Jehová devoción exclusiva. Jehová es fiel a sus pactos y espera que quienes hagan un pacto con él también lo sean. Muchas gracias. Pregunta 4. ¿Qué exige Jehová de quienes lo adoran? Hermano Constantín, por favor. Pues Jehová espera que quienes lo adoran se mantengan limpios en sentido espiritual y no mezclen la adoración verdadera con la falsa. Muy bien, muchas gracias. Hermano Adrián Tolosa.
Dicho con otras palabras, eso significa que Jehová espera devoción exclusiva, es decir, que no va a tolerar que se adore a ningún otro Dios. Muy bien, eso es. Hermano Juan G. Ruiz. Y ahondando en esta idea, pues Jehová no solo exige devoción exclusiva, ¿no? Y esto va más allá de darle un servicio de muestra, y implica que nuestro servicio a Él ocupe el primer lugar en nuestra vida y por lo tanto que no negociemos el tiempo que tenemos para reuniones, para la predicación. Eso debe ser lo primero. Eso es. Gracias, hermana Rosy Teso. Y además es lógico que lo espere porque es algo que nosotros hacemos voluntariamente, igual que lo hizo el pueblo de Israel, porque no solamente Moisés le dijo qué le había dicho Jehová, sino además se lo leyó del libro del pacto, ¿no? Y ahora ellos escucharon todo el pueblo y dijeron que sí, aceptaron. Y nosotros hacemos lo mismo, cuando nos dedicamos a Jehová aceptamos esas condiciones, le decimos que le vamos a dar devoción exclusiva, por lo tanto es lógico que Jehová espere eso de nosotros, porque Él se ha comprometido y va a ser leal, entonces nosotros tenemos que serlo. Muchas gracias, muy bien. Hermano Jason Espinoza. Y el asterisco aporta un detalle interesante, ¿no? Dice que cuando le dio en el segundo mandamiento esta norma que quería devoción exclusiva, se lo dio a los israelitas que habían salido de Egipto, ¿no? Pero cuando Ezequiel habla de los israelitas, no solo se refiere a ellos, sino a todos los que estaban viviendo en Judá y en Jerusalén. Muchas gracias. Muy bien, pues proseguimos. Leamos ahora los párrafos 5 y 6. ¿Era demasiado pedir que los israelitas le dieran a Jehová devoción exclusiva? ¿Fue Jehová muy exigente? No, claro que no. Él es el Dios Todopoderoso, el soberano del universo, la fuente de la vida y quien la sustenta. Además, fue el libertador de los israelitas. Cuando le dio los 10 mandamientos a su pueblo, le recordó: yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra donde eras esclavo. No hay duda, Jehová merecía ocupar un lugar exclusivo en el corazón de los israelitas. Jehová no cambia. Él siempre ha pedido devoción exclusiva, lo ha hecho vez tras vez. Así que imagínense cómo debe haberse sentido al ver las 4 horribles escenas que ahora iba a enseñarles a Ezequiel en una visión. Así que muchas gracias por la lectura. La pregunta para los párrafos 5 y 6. ¿Por qué merecía Jehová que los israelitas le dieran devoción exclusiva? Hermano J.P. Delgado, por favor. Sí, porque Él es el Dios Todopoderoso, el soberano del universo, la fuente de la vida, quien la sustenta. Además, fue el libertador de los israelitas, entonces sí, Jehová merecía adoración exclusiva. Eso es, muy bien, muchas gracias. Hermano Edgar Teruel. Si esos israelitas que hicieron el pacto de la ley con Jehová habían sido liberados de Egipto, entonces era como muy fácil entender que debían darle esa devoción exclusiva a ese libertador de su pueblo, ¿no? Pero quizás años más tarde, pues estos israelitas parece que habían olvidado ese gran e importante detalle y los motivos por los que ellos debían, ¿no?, darle esa devoción exclusiva. Muchas gracias. Hermano Samuel Vázquez. Hoy Jehová no nos ha liberado de ninguna nación como Egipto, ¿no? Pero sí nos ha liberado de muchas enseñanzas falsas y costumbres también y prácticas degradantes, ¿no? Además también sigue siendo nuestro creador y sigue mereciendo nuestra devoción exclusiva, igual que en el caso de los israelitas. Gracias. Hermano Juan Cuadros. A mí me gusta también la frase del final del párrafo que dice: Jehová merecía un lugar exclusivo en el corazón de los israelitas. Es decir, que la devoción exclusiva no está relacionada solo con lo que se hace o la adoración, sino con lo que se siente, ¿no? Por eso, qué bueno es cuando, por ejemplo, hacemos cosas para Jehová, ir a las reuniones, predicar, todo lo demás, pero también examinar el corazón, qué es lo que sentimos realmente, porque la devoción tiene mucho que ver con nuestros sentimientos hacia Jehová y hacia hacer su voluntad. Eso es, muchas gracias. Hermano Ángel Teso. Y una vez más incidir en la idea de que Jehová había sido leal. Mediante su profeta Malaquías, casi 1000 años después de librarlos de Egipto, les confirma que no ha cambiado, que siguen siendo su pueblo.
Por tanto, esa lealtad de tantos años que Jehová ha mantenido es la que espera de sus siervos también, de los israelitas. Eso es. Pues muchas gracias. Bueno, antes de leer el 7, si quizás podamos proyectar el dibujo, porque entramos en la primera escena, ¿ah? El símbolo idolátrico de celos. Si nos quedamos un poco con lo que vemos ahí, y ahora leamos el párrafo 7, por favor. Ezequiel 8, 5 y 6 dice: Después él me dijo, hijo del hombre, por favor, levanta la vista hacia el norte. Así que levanté la vista hacia el norte y allí, al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba aquel símbolo de celo. Y añadió, hijo del hombre, ¿ves qué cosas tan horribles y detestables está haciendo la casa de Israel aquí? Cosas que me alejan de mi santuario. Pero verás cosas detestables que son aún más horribles. Continúa el párrafo. Ezequiel debió quedar horrorizado. En la puerta norte del templo había unos judíos apóstatas adorando una imagen o símbolo idolátrico. Quizá era un poste sagrado que representaba a Aserá, la diosa falsa de los cananeos, quienes la consideraban esposa de Baal. Fuera lo que fuera, aquellos israelitas idólatras no cumplieron con los términos del pacto que tenían con Jehová. Al adorar la imagen, provocaron los celos de Dios y su justa ira. Recordemos que por más de 400 años el santuario del templo se había asociado con la presencia de Jehová. Y ahora los judíos habían introducido la idolatría justo en el templo. Esos amantes de los ídolos hicieron que Jehová se alejara de su santuario. Muchas gracias. La parte A del párrafo 7 dice: ¿qué estaban haciendo unos judíos apóstatas en la puerta norte del templo y qué reacción provocaron en Jehová? Y pensamos en el dibujo que hemos visto. Hermana Noemí Delgado, por favor. Estos judíos apóstatas estaban adorando una imagen, un símbolo idolátrico. Y esto, claro, provocó los celos de nuestro Dios y su justa ira. Muy bien, muchas gracias. Hermana Ashley Lisaso. Sí, el párrafo apunta que podría haber sido la diosa a los que los cananeos consideraban la diosa de la fertilidad, Asera. Así que por eso podemos ver cómo Ezequiel tendría que estar horrorizado porque estaban haciendo algo que era detestable encima en el templo. Muy bien, muchas gracias. ¿Y la reacción de Jehová? ¿Nos la podemos imaginar? Hermana Natalia García. Pues como dice en el versículo 5 de Ezequiel 8, él dice, el símbolo de los celos realmente provocaba sentimientos de indignación y rechazo de Jehová, de esa mezcla de cultos. Además, una adoración que incluía a veces prostitución en el templo. Se han encontrado inscripciones en esos postes que decían, te bendigo por Yahvé y por Aserá, algo que realmente producía rechazo y alejamiento de Jehová. Muchas gracias, muy interesante. Y la parte B, ¿en qué sentido despertaron esos judíos los celos de Jehová? Y nos podemos versar también en lo que dice la nota. Hermano Ángel Teso. Pues por lo que decía Natalia, ¿no? Porque despertaron los mismos sentimientos que puede sentir un hombre cuando ve que su esposa le traiciona, ¿no? Esa indignación que no puede soportar. Pues lo mismo sintió Jehová cuando vio eso, esa clase de sentimiento de indignación, ¿no? Más profunda. Muy bien, muchas gracias. Hermano Juan G. Ruiz. Y era lógico que se sintiera así porque, como veíamos antes en los párrafos anteriores, Jehová es el origen de la vida. Jehová amaba y cuidaba a los israelitas, eran su posesión especial o posesión valiosa, como decía la introducción, y había comprado a los israelitas de Egipto y había dado a luz a la nación de Israel por medio de Abraham, así que era lógico que hubiera sentimientos profundos involucrados. Eso es. Hermano Espinoza, Jason.
Sí, y en la nota también añade un detalle interesante, ¿no? En Éxodo 34:14 dice que está relacionado el celo con la santidad, ¿no? Ahí dice el celo de Dios proviene de su santidad. Así que esa actitud que tenían aquellos israelitas, pues estaban ensuciando su nombre, así que él lo quería limpiar. Gracias. Hermana Neri Juárez. ¿Y en qué sentido es Dios celoso? ¿Y cuál es el objeto de ese sentimiento? Pues no es en el sentido humano, que los celos son envidiosos, egoístas, sino que es en el sentido de ardor por su santo nombre, concerniente al cual él mismo dice, mostraré devoción exclusiva por mi santo nombre. Muchas gracias. Pues pasemos al párrafo 8, por favor, a la lectura. ¿Con qué podemos relacionar nosotros hoy la visión del símbolo de celos que vio Ezequiel? La Judá apóstata nos recuerda mucho a la cristiandad, las religiones que supuestamente son cristianas. Las iglesias de la cristiandad están llenas de ídolos, de ahí que la adoración que dicen darle a Dios no valga para nada. Como Jehová no cambia, estamos seguros de que la cristiandad ha provocado la justa ira de Dios, igual que la Judá apóstata. Jehová está muy lejos de esta versión distorsionada del cristianismo. Pues muchas gracias, Alejandro, por tu excelente lectura. La pregunta para el párrafo, ¿con qué podemos relacionar nosotros hoy la visión del símbolo de celos que vio Ezequiel? Hermana Elliot, por favor. Sí, los líderes de la cristiandad saben perfectamente que la Biblia condena la idolatría y sin embargo promueven la veneración de imágenes religiosas. Así que como vemos en Santiago 1:17, Jehová no cambia. Para Jehová sigue siendo igual de repugnante este tipo de actos. Eso es sin duda, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Antonio Lisaso. Y el triste resultado de estos actos es igual, no ha cambiado. En el caso que estamos analizando, Jehová se alejó del santuario. Y hoy en día igualmente, todos los que tratan de adorarlo por medio de ídolos, pues en vez de acercarse a Dios y por tanto Jehová acercarse a ellos, cada vez están más lejos de él. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pablo Barros. Y algunos pueden objetar o decir que lo que ellos están haciendo no es adorar estas imágenes, sino venerarlas para poder adorar algo que no ven. Pero recordemos que simplemente hay que recordar que lo que importa es cómo Jehová ve las cosas, no como nosotros las vemos. En el caso de los israelitas pasó eso, Jehová odió esa clase de adoración porque estaban adorando a imágenes, y en los días de hoy también no tolera la rivalidad con otros dioses, y cualquier cosa que le demos veneración o adoración está compitiendo contra Jehová, y Jehová no cambia. Muy bien, muchas gracias. Si vemos el dibujo ya de nuevo entero que tenemos ahí en el párrafo 8, al ver el dibujo, ¿justifica eso la ira que produjo y produce a Jehová el provocarle a celos? Hermano Arturo León. Claro que sí, hirieron los sentimientos de su Dios, no solo le rompieron el corazón, sino que mancharon su reputación. La decadencia espiritual y moral de Judá y Jerusalén tocó fondo, y entonces la reacción de Jehová era justa porque ya muchos años antes había establecido un pacto con ellos de que tenía que rendir devoción exclusiva. Muy bien, magnífico. Pues resumimos todo con dos preguntas. Una primera sería, ¿por qué Jehová lleva, aunque sea en una visión, por qué lleva a Ezequiel y se lo lleva a Babilonia? En una visión, perdón, de Babilonia a Jerusalén, en el templo. ¿Qué es lo que pretendía Jehová? Hermano Ángel Teso. Pues que viera el estado de decadencia de la ciudad, se encaminaba ya a su destrucción años más tarde, y que informara a los exiliados allí en Babilonia para que vieran cómo estaban las cosas. Muy bien. Y luego, ¿qué deberíamos de entender por la expresión yo soy un Dios que exige devoción exclusiva? Hermana Débora Delgado.
pues que Jehová tiene absolutamente todo el derecho de recibir nuestra adoración porque es el creador, es el que sostiene nuestra vida. En el caso de los israelitas era su libertador, en el nuestro en muchas ocasiones también. Así que es normal que él se sienta merecedor de esa devoción porque a ningún otro Dios merece nuestra adoración y nuestra devoción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues esto era solo el preámbulo. A partir de ahora iremos profundizando. Ya a partir de la semana que viene se hacen aplicaciones muy, muy interesantes. Muchísimas gracias, hermanos, por vuestra colaboración, vuestra participación y buenas ideas. Pues muchas gracias a ti, Dino, por lo bien que has dirigido este estudio del libro, este estudio bíblico, y también al lector, que leyó muy bien, y a los comentaristas. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final de la reunión. Si nos preguntaran qué destacaríamos o con qué nos quedamos de la reunión de hoy, ¿cuál sería la respuesta? Yo creo que todos coincidiríamos en lo mismo, ¿verdad? Nos quedamos con todo. Ahora, por destacar algunas cositas, fue muy interesante lo que dijo el hermano en los tesoros. Él usó una frase cuando aplicaba el trabajo que hacían los levitas. Dijo: hoy todos ocupamos un lugar en la organización de Jehová y servimos de forma organizada. Qué bonita lección, ¿verdad? Da igual donde estemos o lo que hagamos, servimos a Jehová. Todos tenemos nuestro sitio. Sin duda una buena lección para quedarnos con ella. Seguro que también nos hemos quedado o hemos tomado nota de algunas cositas que se han visto en las diferentes asignaciones, porque hubo razonamientos y maneras de presentarlas de manera magistral, y seguro que ahora al aplicarlas en nuestra predicación podremos tener éxito y tocar el corazón de nuestros oyentes, seguro. Y también todos estamos muy animados de escuchar el informe, ¿verdad? Y de las experiencias de nuestros hermanos. Como dijo en el discurso, al leer el Proverbios 15:30, seguro que ahora todos nos sentimos revitalizados al escuchar esos buenos datos de que, a pesar de la situación difícil del año pasado, aún así la predicación sigue avanzando y tocando el corazón de muchas personas de los territorios, ¿verdad? En definitiva, hemos disfrutado de toda esta reunión. ¿Se puede disfrutar más? Bueno, la semana que viene seguiremos disfrutando como mínimo lo mismo. Por destacar dos cositas para tenerlas durante la semana en nuestra mente y pensar en ellas. Si hemos disfrutado del ejemplo y de las lecciones que hemos aprendido de los levitas, la semana que viene hablaremos de otro grupo que servía a Jehová con fidelidad, los nazareos. ¿Quiénes eran? ¿Cómo imitarlos? Lo veremos la próxima semana. Y otra idea, ¿estamos pensando ser precursores auxiliares en los meses de marzo o abril? Pues si ya lo tenemos decidido, enhorabuena. Y si todavía estamos dándole vueltas, la semana que viene tendremos una asignación que va a hablar precisamente de eso, del precursorado auxiliar durante esos meses. Así que ya son como mínimo dos buenas razones para poder asistir a la reunión, estar muy atentos y, como hemos hecho hoy, disfrutar de la reunión. Pues tan solo nos queda para concluir darle las gracias a Jehová por lo bueno que es con nosotros al invitarnos a reuniones como esta, en las que podemos aprender de Él, hacerlo en la mejor compañía y sacando las mejores lecciones de su palabra. ¿Parece? Así que, para concluir, cantaremos la canción número 63, titulada Soy testigo de Jehová. Y está basada en Isaías capítulo 43, versículos 10 al 12. Y después haremos una oración a Jehová para concluir. Canción número 63.